tardes, bienvenidos a Argumentos. Soy Rosa Colmenares y le doy la bienvenida a este espacio desde esta semana con nuestro nuevo horario en vivo desde las 5 de la tarde hasta las 6 de lunes a viernes. Y recuerden ustedes que Kiko también ahora se encuentra en el horario de la 1 de la tarde. Es un placer para mí saludarles en nombre de todo el equipo técnico y de producción que hacen posible este espacio. Un lugar y un momento para el encuentro, para escuchar diferentes posturas de los temas que son noticia con una mirada constructiva y sobre todo para encontrar puntos de encuentro necesarios para avanzar. Vamos a iniciar de inmediato con el tema que abordaremos el día de hoy. Migrantes venezolanos, cientos de ellos por distintos países de Latinoamérica y del mundo. Son más de 6 millones según las cifras de la ACNUR. Muchos de ellos víctimas de maltrato, de xenofobia o de accidentes que ocurren en sus desplazamientos. Un tema que hoy vamos a estar abordando desde diferentes miradas en Argumentos. Vamos a iniciar de inmediato. Y hemos visto distintas sesiones en la Asamblea Nacional, incluso hoy una de ellas con el fin de buscar alternativas e instrumentos que permitan regular, atender y acompañar los procesos de movilidad humana. La Asamblea Nacional plantea legislar sobre la migración. Así se anunció el miércoles por parte del presidente de la Comisión Especial que investiga los asesinatos de inmigrantes venezolanos, el diputado Julio Chávez. En la sesión del día de hoy, pues también Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, anunciaba que tomarían acciones de inmediato, así como una comisión de la Asamblea Nacional se dirigirá hasta el Perú para investigar el reciente hecho contra un niño venezolano. El Parlamento también informó de la existencia de 46 organizaciones no gubernamentales en Colombia que reciben recursos económicos del gobierno de Iván Duque y de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, que según este fondo sería para atender el tema de los migrantes venezolanos. También indicaron que esta comisión especial ha recibido 222 denuncias de familiares de migrantes asesinados o víctimas de delito de odio o xenofobia registrados en diferentes países de la región, especialmente en Colombia. De hecho, hoy dentro de la sesión de la Asamblea Nacional se volvía a mencionar el tema de Colombia. Vamos a retomar palabras del diputado de la Asamblea Nacional, Julio Chávez, presidente de esta comisión para investigar crímenes contra migrantes venezolanos. ¿Qué decía en esta sesión? Vamos a verlo. Vamos a retomar parte de las declaraciones que ofrecía el diputado para esta investigación que se está llevando a cabo. Les decíamos que tan solo hace minutos en el seno de la Asamblea Nacional nuevamente se debatía sobre este tema y sobre todo las acciones que van a tomar para que estos delitos y estos crímenes no queden impunes, pues también aseguraban en esta reunión que se ha venido llevando una campaña en países de la región contra venezolanos, campañas que promueven la xenofobia. Como les decía, vamos a repasar parte de las declaraciones que daba el diputado Julio Chávez. Los firmantes de paz entre el 2016 y el 2021 han asesinado a 276 colombianos y colombianas. En ese mismo trayecto, en ese mismo lapso de tiempo, han asesinado 1.279 venezolanos, es decir, han asesinado mayor cantidad de migrantes venezolanos que firmantes de los acuerdos de paz en Colombia. Ahora bien, esto decía el diputado Chávez, pero en el lado colombiano, ¿qué se ha dicho? Bueno, fíjense, en días recientes el presidente del país vecino, Iván Duque, tuiteó que han tomado decisiones políticas muy importantes y acertadas para proteger a los venezolanos, que las tomaban sin ningún tipo de cálculo. Vamos a ver el tuit del presidente de Colombia, Iván Duque, donde decía que han creado un estatuto temporal de protección
para ser visibles a 1.8 millones de migrantes venezolanos y garantizarles sus derechos. Decía, este es el gesto humanitario más importante que se ha venido realizando por parte del gobierno de Colombia para la atención a cientos de venezolanos. Vamos a ver entonces más información en referencia a estas relaciones de Venezuela y Colombia y el tema de la migración. Colombia es uno de los países que recibe mayor cantidad de migrantes venezolanos. Fíjense, además de esta información, también vamos a repasar qué decían o qué piensan los colombianos en referencia a estas acciones que han anunciado por parte del gobierno colombiano. Recuerden ustedes también que se realizó una consulta a través de distintas encuestas a ver cómo reciben los colombianos este estatuto de protección temporal para los venezolanos residentes en este país. Vamos a ver el estudio publicado por el periódico El País, publicado en días recientes en referencia a la pregunta que se le hacía a los colombianos: ¿cómo reciben ustedes el estatuto de protección temporal para los venezolanos residentes en Colombia? La mayoría de ellos pues no se mostró, digamos, las tendencias están entre ambas partes. Aquí tienen el titular: una mayoría de colombianos está en contra de la regularización de los migrantes venezolanos en el país, y más abajo en este portal tienen la gráfica donde dan cuenta que hay un 42.4% que se muestra de acuerdo, con apenas un 12.9% que señala un apoyo fuerte. Fíjense, vamos a repasar mucho más adelante parte de los temas que se han venido realizando en referencia a esta situación de la migración colombiana y también cómo han sido las distintas respuestas que se han dado por distintos sectores, tanto dentro de nuestro país como fuera de ellos. Vamos a ver esta información que teníamos en el programa de Kikosis que decía el diputado Ricardo Ríos referente a este tema de la migración. Fra Julio Chávez no son coincidentes, pero no pelea con nadie en eso, con las que presenta ACNUR y con las que presentan otras organizaciones encargadas de evaluar las migraciones, o ONG. Ahí las cifras son... Yo sufro mucho con las cifras porque de repente en un programa de televisión la gente dice 5, 6, 7 millones. Pero eso no es verdad. No, hay gente que dice sí. eso así. No, 10 millones. No, pero que pasan de 5 a 7 fácil. Como así pues. O sea, se mete Nicaragua, saca Nicaragua, así que es eso. Uno no puede media Nicaragua, la saca y la mete. Sí. No, eso no es así. Pero a mí me da la impresión, yo he estado leyendo algunas cifras por ahí, que las fuentes de migración del ACNUR no son malas, por lo menos las estrategias de demografía parecen las que se suelen usar en los libros, y los números son mayores. Bien, estas eran palabras del diputado Ricardo Ríos. Él decía que las cifras manejadas por el diputado Julio Chávez no se acercan a las citadas por la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados. Y es que según la ACNUR son más de 6 millones de venezolanos migrantes. El alto comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados, Filippo Grandi, además aseguró que la migración más grande que se ha visto en América Latina en la época moderna y la segunda crisis de desplazamiento externo es en Venezuela. Vamos a ver las cifras que comparten 6 millones de personas refugiadas y migrantes de Venezuela en todo el mundo, según la ACNUR, más de 950.000 solicitantes de asilo de Venezuela en el mundo, alrededor de 7 millones de personas cuentan con diversos permisos de estadía en las Américas, cifras gubernamentales, y más de 186.800 refugiados reconocidos procedentes de Venezuela. Dice este informe del ACNUR, los venezolanos continúan saliendo para huir de la inseguridad, amenazas, falta de alimentos, medicinas y de servicios esenciales. Estas son las cifras que comparte la ACNUR en referencia al tema venezolano. La migración más grande que se ha visto en América Latina es la de Venezuela. Vamos ahora a hacer un corte recordándole nuestras cuentas en las redes sociales, @argumentosgb en Instagram, @argumentos_gb en Twitter. Recuerden que al regreso van ustedes también a poder interactuar con nosotros y nuestra invitada de esta tarde. Vamos a recibir en nuestros estudios a la diputada Angeli
Tamayo. Ella es vicepresidenta de esta comisión que pronto se va a dirigir hasta Perú para investigar los hechos y los delitos contra venezolanos, crímenes por xenofobia u otros actos de violencia cometidos contra connacionales. Al regreso, recuerde nuestra etiqueta Argumentos Migrantes. Ya volvemos.